Antes de empezar con todo esto, está de más decir que habrán spoilers de Xenogears en este video. Así que si te interesa o no lo has jugado, pues ya estás bajo tu propio riesgo. Gracias. A lo largo de la travesía y el alcance tecnológico, todo ha evolucionado y crecido de manera impresionante. Cabe aclarar que ciertamente el entretenimiento no ha sido una excepción. Centrándonos un poco más en los sistemas de entretenimiento casero, o mejor dicho en los videojuegos, empezó siendo algo simple y curioso que se descubrió con el ligero avance de la programación en ese entonces. Los años pasaron, y más temprano que tarde pasó que si bien las dinámicas e historias de los juegos al principio eran simples y quizás un tanto infantiles, con la salida de consolas de la vieja escuela como la PlayStation 1, Nintendo 64, la NES y un gran etcétera, que su procesador gráfico solo rayaba entre los 32 a 64 bits y poco más, no fue un obstáculo para poder plasmar toda una historia, travesía, un planetoide virtual e incluso más que eso, que puede otorgar al jugador una experiencia gráfica e incluso emocional. Pero ojo, hay que entender que la popularidad de un videojuego no lo define totalmente como bueno o malo. De hecho, hay un término popular entre los conocedores de videojuegos para esas grandes joyas que no tuvieron el prestigio y el reconocimiento que merecían. Parafraseando lo anterior dicho, videojuegos muy buenos que poca gente todavía recuerda o alaba. A esos videojuegos se les conoce como juegos de culto. Y para ser honesto, el concepto que yo tenía de este término era popularmente erróneo, pero aún así lo compartiré. Para mí el término juego de culto era adherente a esos grandes juegos, ya sean conocidos o no, que marcaban un inicio, ya sea el inicio de una gran saga, un género de juego o un nuevo tipo de historia, lo que se te ocurra. Algún juego que para alguien que se considere gamer o conocedor de videojuegos o simplemente por el término geek, obligatoriamente tiene que tener entre sus experiencias de vida. Y en lo que respecta al videojuego que nos cita aquí, puedo decir con certeza que son los dos casos. Xenogears es un videojuego para el sistema de PlayStation 1 de género RPG, que fue dirigido por el maestro Tetsuya Takahashi, que también ha dirigido otros juegos semejantes como Xenosaga, Xenoblade, Chrono Trigger e incluso el prestigioso Final Fantasy VI. Normalmente me gustaría describir la dinámica de este juego de manera breve o fácil de digerir, para dar un buen entre. Pero realmente este juego no tiene una dinámica repetitiva, o al menos en mi opinión personal. Pero aún así intentaré darles una sinopsis. La historia trata sobre un residente en el pueblo de Lahan llamado Fei Fong Wong, que está precisamente en medio de los dos reinos principales, que son Up y Kislev, que si no mal recuerdo tienen conflictos seguidos. Al principio del juego se da a entender que Fei no nació en Lahan, sino que fue traído herido por una persona misteriosa en un día lluvioso. Y debido literalmente a las alas del destino, Fei terminará enrolado a varias situaciones y sucesos junto a una chica llamada Eddie. Bien, es la sinopsis más breve y sencilla que puedo otorgar. Sin más que decir, continuamos. Primero, hablaré sobre el orden geográfico de sociedades en este juego. Como ya mencioné anteriormente, hay dos reinos principales, que son Up y Kislev. Aparte de estas dos, hay una tercera potencia que no sé si clasificarla también como reino, pero igualmente la mencionaré. Hablo de Solaris, que es una sociedad muy avanzada tecnológicamente, que está ubicada en lo más alto de los cielos, que cabe aclarar que es la potencia con más mano de obra militar y tendencia a la conquista, e incluso el genocidio, pero probablemente hable de eso más adelante. Seguida de ellos está otra civilización conocida como Shevat,
que irónicamente también está ubicada en los cielos. No tan alto como Solaris, pero igualmente en los cielos. De hecho, en el transcurso del juego en ocasiones se les puede ver moviéndose en el cielo como si fuera un platillo volador. También hay que decir es que Shevat es, por decirlo así, la resistencia principal hacia las intenciones maquiavélicas de Solaris, o eso es lo que nos relata el juego mismo. Pero independientemente de eso, una vez llegando a Shevat, da a entender al jugador la decadencia y las bajas por las que pasa la gente de Shevat. En lo que respecta a las organizaciones, está conocida como Gebura, que pues podemos asemejarla como lo que sería la organización militar de Solaris, que está conformada por soldados amaestrados y nacidos en Solaris, que además tienen autorización y posesión de estupefacientes para doparse y aumentar su poder en medio o antes de una pelea. Realmente el orden de los factores no altera el producto, se drogan. Además que quiero dar una mención especial a una subunidad de esta organización que son conocidos como los elementos, que a pesar de que prácticamente, sin contar al líder claro, todas son mujeres, son super soldados de élite, que si no te preparas adecuadamente le dan al jugador un ligero mal rato cuando toque pelear contra ellas. Pasando de Gebura sigue la iglesia, que irónicamente también es una organización de Solaris, que básicamente sirve como el equivalente al medio por el cual hacen su control y manipulación de masas a escala mundial en el mundo de Xenogears, claro. Y también hay organizaciones clandestinas como la banda de piratas de Bartolomei, que es el príncipe de Ab y uno de los coprotagonistas del juego, que el objetivo de su organización es recuperar y restaurar el reino de Ab, que fue tomado por Shakal, que no es más que un tirano usado como títere por Gebura. Algo característico del mundo de Xenogears es que independientemente del estilo de combate individual que uno use, ya sea artes marciales, magia, el uso de látigos o espadas, todos son propensos a usar Gear, que es el término que se le da a los robots gigantes que se pueden montar en el juego. Hablaré de ellos en lo que respecta a su dinámica en el juego más adelante. Por el momento hablaré de ellos en su factor argumental. Los Gear son, como mencioné anteriormente, robots gigantes que se pueden montar y usar como herramienta militar, que si no mal recuerdo, años atrás, en la época de las expediciones y excavaciones, se descubrieron materiales y piezas peculiares, con lo que más temprano que tarde fue posible la creación de los ya anteriormente mencionados Gear, que también con esas susodichas herramientas el humano sería capaz de hacerle frente a los dioses, y la representación clara de estos son los conocidos como Gear Bara o Omni-Gear, que es la cúspide de un Gear al despertar por tener contacto con una reliquia anima. Un dato curioso es que en el juego se nos muestra cómo los Gear Bara no tienen un sistema de piloteo físico, sino que el piloto tiene que manejarlo de manera telepática. Además que, como ya es obvio mencionarlo, estos tipos de Gear contienen abismalmente más poder que un Gear normal, eso sí, mientras no se le acabe el combustible. Algo que me gusta mucho de títulos como Xenogears es que, si bien sus tramas suelen ser ligeramente complicadas, también son bastante maduras, tocando temas como la religión, el existencialismo, sucesos traumáticos y demás. Pero bueno, sin mucho corte, ya avanzada la historia se nos relata cuál es el objetivo de Solaris y Gebura. No solo eso, sino también el origen de todos los seres vivos del planeta Tierra en Xenogears. Muy bien, vamos de poco a poco. Primero quiero hablarles sobre los altos mandos de la potencia conocida como Solaris. Primero hay que iniciar con el que técnicamente tiene la posición jerárquica más alta de esta civilización, y ese es el emperador Caín, que hace la función de gobernador y por lo tanto líder político y un poco espiritual de Solaris, que a diferencia de los que mencionaré a continuación, él fue un buenazo hasta su final. Él se arrepintió de su pecado y nunca se corrompió durante su camino. Seguido de él está el ministerio de Gazel,
que se nos muestra como un cuarteto de seres que algún tiempo tuvieron cuerpo físico pero que ahora viven virtualmente y, como su título indica, hacen la función del ministerio de gobierno y por ende tienen muchísima influencia en las decisiones de control sobre Solaris. Y por último, otro alto mando importantísimo a nivel argumental es Karelen, que se podría decir que es el indiscutible líder máximo de Solaris, entre las sombras, claro. Debido a sus conocimientos altos e innovaciones en el uso de la nanotecnología, llegó al puesto y prestigio que se nos muestra en el juego. Y otra cosa curiosa es que fue el que restauró al ministerio de Gassel y los programó en esa gran esfera virtual. Bien, antes de seguir con los altos mandos, vamos ahora con el otro lado de la moneda, el cual es el origen. Bien, antes de que la Tierra fuera habitada por los humanos en una galaxia lejana, era verídica la existencia de una inteligencia artificial con alto poder destructivo, conocido como Deus, que es Dios en francés, que fue originado cuando el sistema de invasión interplanetaria Yahweh se acopló con el Zohar, que en ese entonces fue recién descubierto por una civilización antigua, dándole creación y forma, conciencia, a la mayor arma de destrucción sin precedentes conocida como Deus. La ya mencionada civilización antigua, al notar la ambición y el poder de Deus, toma la decisión de llevarlo en la nave Eldritch para su inmediata ejecución. Deus, al notar estas intenciones, tomó posesión de la nave, causando el desfuncionamiento de la misma, la muerte de toda la civilización antigua y por ende su estrellamiento contra la Tierra. El impacto fue letal para Deus. Así que antes de entrar en su largo sueño, con un poco de su poder, Deus dio origen a los primeros seres ancestros con el fin de abastecer y desarrollar la desolada Tierra. Todavía cayeron para que en un futuro pudieran despertarlo de nuevo. Y sí, esos primeros ancestros de los que hablé no son nada más que el emperador Caín y el ministerio de Gassel, por lo que técnicamente todos los humanos de Xenogears residen de ellos. Al saber eso, después de seguir avanzando, la historia se nos relata que la intención de Solaris y el ministerio de Gassel es despertar a su creador Deus, y en cambio Karelen también tenía esas intenciones, pero su motivo es debido a que fue corrompido por la pérdida de la gran sacerdotisa Sofía. Sé que he omitido algunos factores importantes sobre el origen, pero hay que reiterar que la historia de este juego es muy compleja, por lo que trataré de explicar individualmente los datos que omití un poco más adelante. Antes de seguir dándole análisis a la historia, ya es momento de hablar de la dinámica de la jugabilidad. Por como el juego nos indica, es del tipo RPG, por lo que se basa en el tradicional estilo de batallas por turnos. Pero algo que me gustó de Xenogears es que su sistema de pelea era un tanto peculiar, o al menos para mí. De primeras, hay dos modalidades de pelea, que son las peleas terrestres y las peleas de Gear. Primero, empezamos por las terrestres. Al principio del juego yo no entendía muy bien cómo funcionaba el uso de los combos de botones, por lo que usaba casi todos los ataques de Chi con Fei, que más temprano que tarde dejó de ser efectiva una vez fuera de Laja, por lo que después de unas cuantas muertes por fin di con el clavo. A la hora de atacar, el juego te da la oportunidad de encadenar distintos tipos de golpes, dependiendo de qué botones pulses. Y si sigues un patrón específico, de los mismos podrás realizar distintos golpes especiales, que aparte de que es un deleite visual, le da mucho más dinamismo al juego. Eso sí, nuevamente al avanzar la historia yo me quedé con la idea de que los golpes especiales se desbloquearían a medida que subiera de nivel, pero desafortunadamente no es el caso. Recuerdo que en este punto de la historia Fei acababa de despertar de su coma debido al ataque de Ramsus,
y la mayoría de los personajes todavía solo tenían 2 o a lo mucho 3 golpes especiales desbloqueados. Bueno, en total pueden desbloquear 12, que ciertamente después de investigar di con el dato que para desbloquear golpes especiales los personajes tienen que haber ejecutado una cierta cantidad de veces el combo de botones específico del golpe especial que se desea desbloquear, que bueno, honestamente me parece una muy buena forma de hacer más fuertes a los personajes, ya que invita al jugador a ser más fluido con el desarrollo de los mismos. Eso sí, yo creo que sería útil que siquiera el juego te diera alguna explicación o pseudo tutorial sobre el desbloqueo de los golpes especiales, ya que hay gente que se entera muy rápido sobre esta cosa de funcionamientos. Pero fuera de ese detalle, me gustaría recalcar que me gusta mucho ese estilo de batalla y desarrollo. También debo decir que el juego también incorpora el uso de magias, que bueno, honestamente al menos yo no las uso muy frecuentemente. Con los únicos con las que sí las usé y reconozco que tienen muy buenas magias son Ellie y Billy, pero más Billy. Pero quiero hablar de eso un poco más adelante. Bien, ahora en lo que respecta a batallas de Gear, visualmente hablando son muy entretenidas, se ven geniales, ya que en lo que respecta a la batalla en sí es igual a la batalla terrestre. Quiero decir, el Gear también usa golpes especiales mediante el combo de botones específicos, pero el detalle, el problema, es la activación de estas, que son semipasivas. Quiero decir, hay ocasiones en que se puede usar el combo específico, mas no se ejecuta siempre el golpe especial, que ciertamente puede ser un problema en batallas cruciales con jefes problemáticos, pero fuera de eso, todo bien. Otra cosa que hay que mencionar es que en las batallas de Gear hay que cuidar la barra de vitalidad normal y la barra de gasolina, porque sí, el Gear funciona con combustible, que consume cada vez que se realiza algún ataque o alguna magia amplificada por el poder del Gear. Y si se te llega a acabar el combustible, tu Gear quedará inmóvil e inútil durante el medio de la batalla, por lo que prácticamente el Gear tiene 2 barras de vida. Honestamente eso era lo más difícil de las peleas de Gear. La barra de vitalidad normal no era un problema. Lo que sí me era difícil era procurar que no se me acabara el combustible. Esa preocupación antes de enfrentar a algún jefe de si tenía suficiente combustible para pelear me acompañó por casi todo el juego. Aunque lo bueno es que la mayoría de las veces antes de dichas peleas había un mini Gear de mantenimiento que restauraba tu Gear. Y ya que toqué ese tema, hablaré de eso. A diferencia de la subida de nivel, el Gear se mejora con la actualización de piezas, teniendo distintos campos y cambios en los parámetros del Gear, ya sea aumentando la barra de vitalidad o la barra de combustible, o disminuyendo las dos a cambio de que el Gear tenga un potencial titánico en batalla. Está de más decir que la mayoría de las peleas importantes contra jefes se llevan a cabo en los Gear, por lo que en este juego no es necesariamente obligatorio invertir demasiadas horas en la subida de nivel del personaje, ya que como ya mencioné, el nivel del personaje no afecta en el rendimiento del Gear. De hecho, si tienes el suficiente dinero, puedes poner a tu Gear a nivel de los dioses, literal. Y sí, realmente el juego nos ofrece una buena galería de Gears con excelente diseño y estilo de pelea. Ahora vamos con lo que sería el mundo abierto. En Xenogears, el medio de transporte por el cual nuestros protagonistas regularmente se transportan es en el G-Adrian, que a lo largo de la historia recibe actualizaciones empezando primero desplazándote por tierra, después por el agua y finalmente por los aires. Que sí, Xenogears es de mundo abierto, pero una vez obtenida la actualización de área del Yadrim, te das cuenta que realmente no es tan grande como podría parecer. Realmente dar la vuelta volando al mundo es posible en menos de un minuto. Y ya como extra, el juego también cuenta con 2 minijuegos, que uno era un juego de tarjetas cuya dinámica y nombre no recuerdo, que francamente no le puse mucha atención y tiempo,
pero igualmente estoy seguro que a muchos a otros les fascinó. Y el otro es una modalidad de peleas uno vs uno de Gears en tiempo real, es decir, un milagro de un Dragon Ball Budokai, pero con Gears, que se desbloquea cuando Faye queda prisionero en Kislev. Realmente queda corto decir que este juego tiene todo lo que un RPG tiene que tener. Bien, ahora vamos a retomar con la historia. Muy poco después de lo sucedido en el origen, el juego nos habla sobre dos personas que son Abel, que era un niño que vivía en la época del origen, que debido a un accidente entró en contacto con el Zohar, dándole conexión con la onda existencial, consiguiéndole ciertas habilidades y poderes con el fin de llevar a la existencia a una dimensión superior. Una cosa curiosa que es muy relevante en la historia es que se da a entender que Abel, junto a su amigo de la infancia, Eliam, fueron los únicos sobrevivientes del impacto del Eldritch. También una cosa que omití es la existencia de Mia, que básicamente es un heraldo de Deus, que siempre encarnará en el cuerpo de una mujer. Al paso de los años, Abel e Eliam se hicieron adultos e iniciaron su movimiento en contra del emperador Cain, el ministerio de Gazel y Mia. Y entre cosa y cosa, al final Abel y Eliam terminan siendo asesinados por el emperador Cain, causando en este último su arrepentimiento y redención, convirtiéndolo en el líder sabio y amable que se nos muestra al principio del juego. Y como dije anteriormente, Abel ya había tenido contacto con la onda existencial y recibió ciertos poderes y habilidades de la misma, y uno de ellos fue la reencarnación. Y así, a Eli también únicamente se le entregó la reencarnación, que la cronología nos lleva con Kim, que es la primera encarnación de Abel. Algo que caracterizó a Kim es que era un médico y científico especializado en la nanotecnología en la época de los Zeboin. Que cabe recalcar que, por lo dicho y mostrado en el juego, la sociedad y civilización de los Zeboin era técnicamente la más parecida a la nuestra, o sea que su sociedad era más parecida a una sociedad humana normal. Pero bueno, debido a la intoxicación radiactiva que había en ese entonces, la Eli de Kim no podía tener hijos, por lo que Kim, aliándose a organizaciones alternas, tuvo suficiente apoyo para sus investigaciones con nanotecnología, dando como producto a Esmeralda, que es una hormona artificial que forma parte del elenco principal, pero ya hablaré de ella un poco más adelante. Total, de cosa en cosa, Kim y Ellie terminan siendo asesinados por la milicia Zeboin, y Esmeralda fue sellada por tiempo indefinido de nueva cuenta. La cronología nos lleva con Lacan y Sofía, que son las segundas encarnaciones de Abel y Eli. Lacan era un simple y humilde pintor de Nisan, que tenía cierta amistad especial con la mayor sacerdotisa, conocida como Sofía. Pero en esta ocasión también estaba el ya mencionado anteriormente Kareli, que juntos formaban el trío de amigos. Debido a los conflictos de guerra que había en ese entonces, Sofía terminó muriendo, y Lacan y Karen terminaron corrompidos y digeridos por el camino de la oscuridad. A pesar de que técnicamente Lacan no murió, físicamente su espíritu y manera de ser sí, convirtiéndolo en Graf. Seguido de ellos siguen Faye y Eli, que son la tercera encarnación de Abel y Eli. Pero esta última encarnación tiene algo peculiar de las demás, que quiero analizar en este instante. Está de más decir que al principio el juego puede ser demasiado un tanto abstracto en lo que respecta a su narrativa,
Y una de esas cosas son las primeras apariciones de Id, que si bien al principio yo ya tenía claro que Faye tenía un poder oculto que era pieza fundamental para la historia, naturalmente daba la conclusión que era Id. Me explico. En el juego pasaba que justo cuando los personajes principales estaban en medio de un embrollo, solía aparecer un misterioso ser con el pelo suelto de color rojo, con un poder abismal, que ciertamente empezaba a atacar a todos deliberadamente, ya sea con su ir o a puño limpio, que puso frente a las cuerdas a personajes con bastante poder en el mundo de Xenogears, ya sea Ramsus, Bart, Wiseman, etc. Uno naturalmente pensaría que ese supuesto destino y poder oculto que supuestamente tenía Faye era Id, o mínimo algo relacionado, pero no fue el caso. Y de hecho, esto es lo que hace que a esta encarnación de Abel muy peculiar a diferencia de las otras. Pero ya de enterarse que ese poder oculto de Faye era básicamente sus lazos con Abel, las demás encarnaciones y la onda existencial, entonces nace la duda de qué es Id. Y eso es lo que explicaré a continuación. Cuando Faye era un niño, ya se podía ver indicios del poder de Abel dentro de él, y su mamá en ese entonces fue poseída por Mia, y lo sometió a distintos tipos de experimentos. Mucho después de eso, Kang Wong, el padre de Faye, se entera de eso, y justo antes de confrontarlo, Graf aparece con la intención de llevarse a Faye y pues seguir experimentando con él. Total, al final la mamá de Faye termina venciendo la voluntad de Mia por unos segundos y pone su cuerpo para proteger a Faye de un golpe de Graf que lo mataría seguramente, terminando con la vida de la mamá de Faye y generando en Faye un trauma tan grande que Faye terminó dividiendo sus recuerdos en dos personalidades: los recuerdos de cuando era cuidado y querido por su mamá antes de que fuera poseída por Mia, sería conocido como el cobarde; los recuerdos de los brutales abusos y experimentos que recibió de su madre poseída por Mia, y el recuerdo de la muerte frente a sus ojos de la misma, será conocido como Id. Y contando al Faye del presente, técnicamente serían tres personalidades. Entonces, por lo que una vez el jugador, o al menos en mi caso, sabe esto, destaca la idea de que Id era la idea de que Id era algún ente antiguo con mucho poder universal, y da con la realidad de que Id no es más que un alter ego de Faye. Era todo el resentimiento, dolor e ira acumulada encarnada en una subpersonalidad creada por él mismo. Otra cosa que hay que decir es que después de ese conflicto, Khan termina aparentemente asesinando a Graf, el cual este último logró transmigrar su alma al cuerpo de Khan, por lo que gradualmente Khan será totalmente poseído por Graf. Ojo, tomando en cuenta que también descubrimos que Khan también es Wiseman, se puede notar el dato curioso que Graf y Wiseman es Kang Wong. Es Wiseman cuando está consciente, y es Graf cuando este mismo toma el control de él. Por lo que técnicamente hay que recordar que Graf realmente es Lacan, corrompido, pero es Lacan en sí, su alma. Por lo que podríamos considerar a Kang Wong como una semi-encarnación de Abel. Digo, también se parece mucho a Abel. Y este solo es uno de los muchos datos que reafirma el hecho de que la narrativa de Xenogears es muy complicada y compleja. A pesar de llevar cierta duración el video, todavía no he hablado directamente mucho del grupo de protagonistas, por quererles hacer un apartado especial. Y es verdad que ciertamente en todo RPG el elenco de protas es un factor importantísimo, tanto para la narrativa como para el mismo jugador. Aunque una peculiaridad de este elenco es que están los personajes jugables y los que no son jugables. Quiero decir, los que participan en la batalla y los que no. Pero aún así el fandom los considera parte del elenco. Así que primero hablaré brevemente de los jugables y después de los jugables. ¿Bien? Ok, primero está el protagonista del juego, Faye Fong Wong.
que en mi opinión es de los mejores personajes de tipo ofensivo, hablando de batallas, claro. Además que durante la historia te muestra ser por lo general una persona bastante calmada y tranquila. De hecho, a diferencia de otros protagonistas de RPGs que suelen ser o más del tipo energético o más del tipo lobo solitario, Fue demuestra ser un tanto más normal, a excepción de todo su trastorno psicológico, claro, pero fuera de eso, normal. Después de Fei está Shitan, o también conocido como Hyuga, que es un doctor conocido en Rahan y ex miembro de Gebura, que es el primero del elenco que se nos muestra en el juego. Fuera de que Shitan tuvo sus lazos con Gebura y Solaris siempre fue leal hacia el emperador Cain y su filosofía. Fuera de eso, no tuvo más trasfondo, pero igualmente fue un gran personaje durante todo el juego, de hecho. A pesar de que su estilo de combate marcial me gustó casi tanto como el de Fei, me pareció mejor su estilo como espadachín, que cabe recalcar que se desbloquea llegando ya casi en las etapas finales del juego, pero aún así lo vale. Luego está la protagonista Eddie, que durante su proceso de ser una comandante de Gebura a ser una aliada formal, se nos muestran facetas interesantes sobre cómo va saliendo de luz a su verdadero yo, y cómo su psique se desinfecta de las malas enseñanzas y creencias de Gebura. A pesar de que sí desbloqueé, la mayoría de sus golpes especiales y tenía muy buenas magias, casi no la usaba para pelear, o al menos no con el mismo entusiasmo que otros personajes. No me malinterpreten, narrativamente como personaje me parece bastante efectiva, pero ya como personaje para pelear no me llamó mucho el interés. No le supe sacar todo el provecho, todo el jugo. Bien, ahora vamos con Bart, que se nos presenta como el príncipe del reino de Ar y líder de su propia banda de piratas, que si bien él no tiene mucho trasfondo psicológico, vaya, es una verdad que era frecuente su relevancia en momentos críticos de la historia, llevándose en momentos épicos y emotivos. A pesar de que no soy muy fan del uso de látigos como armas, eso no fue un obstáculo para poderme adaptar al estilo de pelea de Bart, a mis estrategias y mis ideas. Ahora vamos con Rico, que a pesar de que es muy notable que su diseño es muy semejante a Blanca de Street Fighter, su esencia como personaje no peca de estereotípico necesariamente. Se nos muestra como un prisionero del bajo mundo de Kislev con su trasfondo adecuado. Su estilo de pelea es del tipo pesado mezclado con un poco de lucha libre. Y sí, realmente llegué a usarlo muy medianamente. No lo sé tanto, pero tampoco muy poco. Bien. Ahora vamos con Vidi, que se nos muestra como un joven sacerdote de la iglesia, que a mi gusto personal es el que más me gustó como combatiente, ya que tiene tanto mérito de ofensiva como defensiva, debido a su dinámico estilo de pistolero y sus magias curativas y espacios temporales grupales. A pesar de llegar a poco más de la mitad del juego, tuvo su trasfondo adecuado. Después de él sigue María, que es mi personaje femenino favorito de todo el juego. ¿Por qué? Tiene un muy buen diseño, un trasfondo interesante y su estilo de pelea es bastante eficaz. Claro que después de la estadía de Shebat se regula un poco, pero aún así no le quita mérito. Y puedo afirmar que exceptuando a los Jirbará, claro, su Jir es el más poderoso de todos, incluso que el Weltal de Fei. Después de ella pues sigue Chuchu, que honestamente no llegué a pensar que llegaría a ser un personaje jugable, porque bueno, realmente apuntaba más a ser la mascota del grupo, que técnicamente sí lo es, pero quiero decir que me tomó un poco por sorpresa su inclusión como un miembro formal al elenco de protagonistas. Y por último tenemos a Esmeralda, que como ya dije anteriormente fue creada artificialmente por Kim, y ella al unirse ya muy tarde al elenco, al menos yo no tuve mucho tiempo y el interés para congeniar con ella, pero al visitar la antigua civilización Zeboin y ver un poco más de su origen y la relación que tuvo con Kim y Eddie, ciertamente llegué a tomarle aprecio igualmente. Ahora quiero hablar de Maruel,
que independientemente de que ella no sea un personaje jugable, se le encuentra la mayoría del tiempo acompañando a Bart y dando apoyo de diferentes maneras al equipo. Que bueno, de mi parte solo puedo decir que su presencia no me molestaba en absoluto. Y ya por último, pero no puede ser menos importante, está Sigurd, que al menos yo sí lo considero parte del elenco principal. Aparte de que él también ayuda al grupo de distintas maneras, él también era ex miembro de Gebra. Y de hecho, puedo decir que tiene también cierta relevancia argumental. Y también como dato curioso, sí, a lo largo del juego en una parte específica se da a entender que Sigurd es medio hermano de Bart. Bien, ahora a lo que me refiero con tras bambalinas, me refiero a lo que pasó en lo que respecta. Voy a hablar sobre lo que pasó en el equipo tras la producción de este juego. Porque, bueno, si jugaste el juego de Xenogears, es demasiado notable la diferencia entre el disco 1 y el disco 2. Que, bueno, el disco 1 pasa todo normal por el momento. Y en el 2, todo lo que es argumental, vaya, comienza a ser narrado, casi resumido. O sea que lo que hacen los protagonistas, el jugador ya no lo juega, nomás te lo dice el juego, pero ya no juegas, ya no lo vives, vaya. Solo lo único que se juega son las batallas. Y la supuesta razón de esto, que fue lo que dio el staff, fue que tenían miembros de equipo que todavía eran nuevos en esto, y se les dio su tiempo para instruirlos durante la elaboración de Xenogears. Así que básicamente el segundo disco fue corto por falta de tiempo. Y sí, realmente, bueno, puede llegar a ser una pena, pero aún así, independientemente de eso, no le quita mérito. Realmente el juego es muy bueno. Pudo haber sido mejor por lo que veo, sí, pero fue muy bueno. Realmente es un título bastante recomendable para amantes, como ya dije, de RPG con temas psicológicos y temas para la gente adulta. Y bueno, dejando de fuera muchos más detalles, es innegable que Xenogears es un buen juego de culto y una gran experiencia, al menos en mi opinión personal. Y bueno, con esto llegaría a conclusión el video de hoy. Si te gustó, por favor dale like y comenta. Y pues bueno, fue todo un gusto como siempre. Así que pues gracias por su atención. Chao.